Buenas tardes, familia, shalom, saludos a todos. Por acá nos encontramos los pastores González Castellano y el pastor Luis Boscán, con el privilegio que tenemos cada semana de compartir con ustedes la porción de los evangelios. Un saludo a los que se van conectando con nosotros en este momento por nuestro canal de YouTube. Si usted tiene la oportunidad también, les invitamos a que pueda compartir este video para que pueda llegar también a otras personas. Y si usted nos está viendo por primera vez, pues también les extendemos la invitación para que nos pueda seguir en nuestras redes sociales. Acá abajo le dejamos la cinta donde especifica el nombre para que nos pueda ubicar en Telegram, en Facebook y acá también en nuestro canal de YouTube para que pueda suscribirse. Dicho esto, entonces vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el estudio, la porción número 13 de los Evangelios, este estudio a nivel cronológico. Hoy vamos a estar estudiando algunos de los pasajes que vamos a estar estudiando. Son Mateo 12, del 15 al 21, también en el capítulo 8, del 5 al 13, en el capítulo 11, del 2 al 30. También vamos a estar ubicándonos en el libro de Marcos, capítulo 3, del 7 al 19, y en el libro de Lucas, capítulo 6 hasta el 7, 17. Dicho esto, entonces, vamos a estar iniciando con las primeras porciones. Recuerden que vamos a ir pasando de unos libros a otros para tratar el mismo episodio en los libros que tenemos acá en los Evangelios. En el primero vamos a estar ubicándonos en Mateo 12 para leer específicamente lo que enseña entre el 15 y el 21. Pero antes de esto, como siempre, pues hacemos ese breve resumen de lo que estuvimos tratando la semana anterior, o mejor dicho, el punto en el cual finalizamos la semana anterior para poder entender entonces un poco en qué sigue y en qué se basa también esta porción. La semana anterior finalizamos cuando Yeshua sanaba a un hombre que tenía la mano seca. Este acontecimiento ocurrió en Shabbat. Y vemos también algo particular acá, y era que los escribas y los fariseos acechaban a Yeshua por causa de esto, por causa de sanar, de impartir sanidad en los días de Shabbat. Y dice que ellos se llenaron de furor y que conspiraban entre sí para ver qué podían hacer contra Yeshua. También nos enseña la Torá que Yeshua se entristeció al ver la dureza del corazón de los fariseos, porque él les preguntó: ¿es lícito el día de Shabbat hacer bien o hacer mal, salvar vida o quitarla? Y dice la Torá que ellos se quedaron callados, ellos no respondieron ante esta pregunta, ante esta interrogante de Yeshua, y sintió tristeza en su corazón a causa de esto. Sin embargo, en ese mismo momento, en ese mismo instante, le impartió de su sanidad a aquel hombre que tenía la mano seca. Por lo que entonces los escribas y los fariseos se sintieron enfurecidos y comenzaron a ver qué hacían en contra del Mesías. En esto finalizó la semana anterior. Ahora iniciamos con Mateo 12. Y dice que Yeshua, sabiéndolo, se apartó de ellos y se apartó de ese lugar, pero muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Otra versión dice también: sabiendo Yeshua que ellos estaban planeando destruirle, los escribas y los fariseos, por eso era importante hacer ese resumen, dice que se apartó de allí y le siguió mucha gente. Y también le seguían, y dice que a todos les sanaba. Sin embargo, les advirtió estrictamente que no lo descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dice: he aquí mi siervo, a quien escogí, mi amado, en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vemos entonces que Yeshua seguía
impartiendo sanidad, muchos le seguían. Sin embargo, entonces él decide apartarse también de ese lugar y les dice estrictamente, como vemos acá, que no lo descubrieran. Una de las cosas que vemos es que Yeshua no estaba buscando fama, Yeshua no estaba buscando popularidad, Yeshua no hacía estas cosas con la intención que sí se conducían los fariseos, que era por aparentar, porque los vieran. Yeshua no hacía nada de esto. Él simplemente lo hacía por amor al prójimo, por la aflicción también que había en ellos. Y es importante mencionar lo que dice acá para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Esta palabra la encontramos también en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versos del 1 al 3, donde también dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, a quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él, y traerá la justicia a las naciones, no voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. Y cuando se menciona acá, tanto en Mateo como en Isaías, dice dos cosas interesantes: no quebrará la caña cascada y no apagará la mecha o el pabilo que humea. Cuando hace referencia a la caña cascada, esto tiene que ver con un tipo de caña que abundaba o crecía a orillas de los ríos en ese tiempo. Esta la utilizaban para elaborar flautas. Pero, ¿qué sucedía? Que para trabajarla tenía que ser de una manera muy delicada, porque cuando la ahuecaban para que ésta pudiera servir como ese instrumento musical, como esa flauta, se podía magullar o se podía quebrar fácilmente, por lo que había que trabajarla con mucho cuidado. Entonces, si se dañaba en ese proceso, este ya no iba a servir como un instrumento musical, sino que se quebraba y que era desechado. Sin embargo, como les decía, había que hacerlo con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Entonces, esto nos deja también a nosotros como aprendizaje cuando dice no quebrará la caña cascada. Quiere decir que el Mesías, Yeshua, no viene tampoco para desechar, no viene para botar lo que no sirve, sino que él viene para traer también restauración. Y ya lo vamos a ver más adelante, porque nos menciona también que él dice no apagará la mecha que humea o el pabilo que humea. Recordemos que en los tiempos de la Biblia, en tiempos de la Torá, en los hogares israelitas utilizaban lámparas de aceite para alumbrar sus hogares. Estas lámparas tenían que tener un pabilo, tenían que tener una mecha que flotaba en ese aceite para que pudiera pues estar encendido y pudiera alumbrar. Sin embargo, cada cierto tiempo esta mecha, o este pabilo se carbonizaba y producía un olor a humo, un olor a quemado, lo que debilitaba ya la luz que producía esta lámpara, y había que hacer una limpieza, había que sacar ese pabilo para colocar uno nuevo. Acá nos habla del siervo escogido, el siervo de quien Isaías dice que no apagará el pabilo humeante, sino que lo restaurará para que continúe brillando. Y también se menciona acá en Mateo, dice que en su nombre esperarán los gentiles. Nos está hablando del Mesías que vino y que viene a traer restauración, que viene a traer restauración a las dos casas de Israel, que él no viene a desechar, que él vino a establecer su diseño, que en este tiempo nosotros que entendemos que somos Efraín, que entendemos que somos parte de Israel, estamos acá para caminar en aquel diseño original que el Mesías nos ha dejado, que nos ha dejado en su palabra, que nos ha dejado en su Torah, y que somos parte de ese pueblo. Seguimos con estas porciones y ahora pasamos a Marcos 3, del 7 al 12, cuando
se encontraba la multitud a la orilla del mar. Acá dice, Yeshua se retiró con sus discípulos hacia el mar y mucha gente de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de más allá del Jordán, y una gran multitud de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo todas las cosas que hacían, dice que acudieron a él. Y por causa del gentío dijo a sus discípulos que le estuvieran listo una barquilla para que no lo oprimieran, porque había ya sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuando tenían plagas, caían sobre él. Y cuando los espíritus inmundos lo veían, caían también ante él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía mucho para que no le hicieran manifiesto, tal como vimos. Esto concuerda también con la porción anterior. Entonces acá mucha gente ya viendo todo lo que el Mesías hacía, la manifestación del reino que traía, la sanidad que impartía, había algarabía, había mucho alboroto, y dice que todos se iban, acudían a él para recibir también lo que necesitaban en ese momento, para recibir de su sanidad, para recibir de aquello. Recordemos que mucha gente en ese momento tenía años viviendo bajo la presión de la enfermedad, bajo la opresión de algún espíritu inmundo, y querían recibir de esa impartición. Sin embargo, el Mesías acá nuevamente dice que los reprendían para que no le hicieran manifiesto. Y también en Lucas 6, en este episodio, en la elección de los apóstoles, Lucas 6, 12 al 16, dice que aconteció que aquellos días él salió al monte a orar y pasó la noche en oración. Y dice que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. Entonces acá, en este episodio de Lucas, vemos cuando se da entonces esa elección de esos apóstoles que acompañaban, que iban a acompañar al Mesías. Y dice que una vez que llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles. ¿A quienes escogió? Acá se nos especifica entonces a Simón, a quien también le llamó Pedro, a su hermano Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo de Alfeo, a Simón, el llamado Celote, a Judas de Jacobo y a Judas Iscariote, que fue el traidor o fue el que lo entregaría más adelante. Estos son estos primeros episodios en los que nos habla la Escritura, y para ir avanzando ya a los siguientes pasajes que comprenden este libro, vemos entonces al Mesías impartiendo de su reino, impartiendo sanidad, caminando bajo la misericordia al ver los padecimientos también de aquello, bajo el amor que él también nos enseña acá en su Torá, no actuando entonces y dándoles, mejor dicho, una lección a los escribas, a los fariseos que lo señalaban, que lo juzgaban por lo que hacía, pero estableciendo su reino en ese lugar. Continuamos con este episodio de la elección de los apóstoles. En Marcos 3, 13 al 19 nos relata el mismo episodio, sin embargo agrega algo interesante aquí. Dice que subió al monte, tal cual, y llama a los que él quería, y fueron con él, y estableció 12 para que estuvieran con él. Es lo que nos agrega del episodio anterior. Para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad de echar fuera los demonios. Entonces, aquí vemos ese ejemplo de la cultura de nuestro pueblo, específicamente o más arraigada en aquel tiempo, donde el rabí o el maestro, el moré, elegía a sus discípulos, no como lo entendemos nosotros hoy en nuestra cultura mayormente occidental y en este tiempo, de que las personas van de un lado a otro buscando a quién seguir o viendo a quién seguir, eligiéndolo para que de una forma sea su líder, su pastor o a quien se sienten identificados, de una forma, en muchos casos, no digo en general,
en muchos casos malsana, idolatrando incluso a esa figura. Pero en nuestra cultura, en la cultura de nuestro pueblo, Yeshua escogió a estas personas para instruirlos y dice que enviarlos a predicar. Y esto es para reproducir las palabras que él hablaba y no la interpretación que simplemente ellos pudiesen dar. Entonces eso también es otra diferencia muy marcada la que tenemos nosotros que hacer énfasis para revisar si estamos enseñando correctamente las palabras de Yeshua. Y en esta porción tenemos unas más agregadas a las que hemos venido tratando a lo largo de estas semanas que hemos transcurrido, y que tuvieran autoridad para echar fuera los demonios. Entonces, esto nos da también una referencia, ya no en este punto para ser testigos de él, porque el testimonio era en el caso de un juicio o en el caso de alguna sobrenaturalidad del eterno Dios. Sin embargo, aquí les dice para echar fuera demonios. La representatividad y que él había manifestado como hijo del eterno Dios en autoridad, la había impartido a sus discípulos para que ellos también lo manifestasen al lugar donde él los enviara, y escoge las mismas personas. Hay versiones que vamos a encontrar como los mencionas con un nombre u otro, sin embargo, nos está haciendo referencia a estos apóstoles escogidos del Mesías, de Yeshua, para ser estos enviados. Entonces, apóstoles implica la palabra, o tiene un significado la palabra emisario o enviado. Bien, no necesariamente él los está llamando aquí en rango para ponerse por encima de profetas y de pastores de una forma piramidal, no en ese sentido, pero sí en función, ese primero en función, y también en honra, en reverencia, que tenemos que reconocer en relación a estos escogidos por el Mesías, y también a través de sus dones, de él ascender y dar sus dones, tal como nos dice Efesios, sí nos dejó esa reverencia y la función también en relación a los apóstoles para cumplir lo asignado, lo llamado por el Eterno, algunos y a unos con esas funciones específicas. Dice luego que Yeshua atiende una multitud, y nos regresamos al libro de Lucas, capítulo 6, 17. Habiendo elegido a los apóstoles, subiendo al monte, dice que bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de discípulos suyos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón. Estos, como podemos identificar por los lugares, son más hacia el norte. Habían algunos de Judea y de Jerusalén, sin embargo, la mayoría eran más hacia el norte, las regiones de Galilea, de Nazaret, de las ciudades circunvecinas en toda esa región. Incluso al otro lado del Jordán ya se estaba dando a conocer, o estaba llegando su fama, también por la necesidad que tenía el pueblo, y Yeshua lo resaltó en varias ocasiones, y cómo él se compadecía por ellos. Sin embargo, esta compasión, esta misericordia, y aún a través de su gracia, esto no quiere decir que sí, tranquilo, sigan en sus cosas. No, él vino para marcar esa diferencia y para instruir a cómo deberían conducirse correctamente, a cómo deberían actuar correctamente en su diario vivir, alineado al Padre, a la Torá, y que de esa forma puedan cambiar y no permanecer en esa condición que estaban, en enfermedades, en circunstancias, también alineados a la cultura paganas de aquel tiempo, sino que corrigieran ese camino. Entonces, eso es muy importante, porque a veces, y en nuestro tiempo se ha hecho mucho énfasis al Dios te ama, y la gracia, pero no se corrige tal cual como Yeshua sí corregía, y con mano firme lo hacía, con compasión, pero también con mano firme. Los cuales habían oído para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades, también los atormentados por espíritus inmundos eran sanados,
y toda la multitud procuraba tocarlo porque poder salía de él, y a todos sanaba. Y es impresionante cómo se hace énfasis en esto, no para un sobreénfasis en la sobrenaturalidad, en la manifestación, como mencionaba, sino también en las palabras del Señor para formar al pueblo. Entonces hay que reconocer si el poder del eterno Dios manifestado en este punto a través de Yeshua para sanar y que Él lo delegó sobre nosotros, pero también tenemos que instruir. Bien, entonces habla acerca de lo que se ha mencionado, las bienaventuranzas y ayes o dichosos es otro significado de esta palabra. Y si levantando sus ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres o dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis porque reiréis. Y cuando dice dichosos los pobres, él tampoco hagamos, o mejor mencionemos y corrijamos, no es la figura que nos vendió el catolicismo de que hay que ser pobres relacionados o haciendo sinónimos la palabra pobre de ser humilde, porque no es así lo que nos enseña la Torá. No es, la humildad no es sinónimo de pobreza, y eso tenemos que mencionarlo. La humildad no es sinónimo de pobreza. Bien, Yeshua está haciendo énfasis a los pobres, o siempre la gran mayoría en la tierra han sido entendiéndolo de una forma pobres, porque han habido acumulación de riquezas, ha habido acumulación de riquezas y por cultura en el mundo de reyes hacia abajo ha habido esa acumulación de riquezas, siendo la mayoría del pueblo mucha gente pobre. Bien, entonces él no está hablando aquí de que mejor es ser pobre que ser rico, sino que las riquezas no gobiernen la vida de las personas. Y lo vemos acá en los siguientes versículos, cuando dice de los ayes. Dichosos los que son, dichosos sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os excluyan y os insulten y rechacen vuestro nombre como maligno por causa del Hijo del Hombre. Entonces, los pobres, dice aquí, los que lloran, cuando los rechacen a causa de mi nombre, porque dice, regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque ahí, he aquí, vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían sus padres con los profetas. Entonces, también acá vemos un mensaje resumido de lo que nos hablaba en el Sermón del Monte. Ya estando aquí con estas otras personas, muchas personas, él menciona estas pocas palabras relacionadas a lo que mencionó allá en el Sermón del Monte. Allá había más discípulos, estaban más en íntimo allá en el sermón, y por eso él extiende mucho más estas palabras y las explica mucho más. Sin embargo, aquí les da estas pautas para todos estos que estaban allí presentes. No, y también para, en relación a los pobres, no ellos menospreciarse, hacerse menos, sentirse menos que los que tenían, porque los que se hacen ricos confían en sus riquezas, si no están alineados, cimentados en el Padre, las riquezas los van a corromper, y raíz de muchos males es el amor al dinero. Entonces, él hace énfasis en tener cuidado de estos. Ustedes, porque ahorita se consideran pobres en relación a los que tienen dinero, les dice aquí, dichosos van a ser. Entonces, porque hoy tengamos una cantidad u otra, o mañana tengamos otra, tenemos que permanecer de la misma manera delante del eterno Dios, porque tendremos mucho más, y Él tiene una promesa para darnos mucho más, siempre que permanezcamos en su nombre, y aquí hace énfasis cuando se menciona de permanecer en Él. Pero hay de vosotros ricos porque tenéis vuestro consuelo, y hay de vosotros los que estáis saciados ahora que tenéis hambre, los que reís porque vais a lamentar y vais a llorar. Hay de vosotros hombres cuando digan bien de vosotros, porque así trataron vuestros padres a los falsos profetas. Entonces, él le está diciendo, no confíen en las apariencias, no se dejen guiar solo por lo que tengan, por lo material,
sino que busquen primeramente a Él. Y estos que hoy se deleitan en estas cosas o que se agradan en esto, van a tener su consuelo, van a tener sus consecuencias si no corrigen en relación a sus enseñanzas. Y aquí nos va a seguir hablando, porque dice el amor hacia los enemigos, y estos subtítulos en unas versiones pueden tener otros. Sin embargo, las palabras nos relacionan Yeshua a cómo conducirnos ante nuestros enemigos para manifestar el amor verdadero del Padre. El Eterno envió a su Hijo para que muriera por todos. Bien, incluso a Efraín, que estaba esparcido entre las naciones, que caminaba con cerdos, que comía con cerdos, y estaban en las cosas paganas del mundo. Él incluso murió por todos ellos. Entonces, en estas palabras, Yeshua nos da un fundamento para esto. Pero a vosotros, los que estáis oyendo, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecí a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Y esto es muy importante porque obviamente, y por ese trato, es normal en nosotros evitar a estas personas, o en nuestra naturaleza humana sería normal evitar a estas personas que te tratan mal, que te hacen esto, que hablan tuyo. Uno se aleja de forma normal porque te hacen daño, porque nos hacen daño. Entonces no queremos exponernos a estar recibiendo daño todo el tiempo. Bien, esto es normal. Sin embargo, Yeshua va más allá y dice, bendecí a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Es decir, no lo juzguemos para condenarlo. Señor, lánzale un rayo, Señor, lánzale fuego, porque me trató mal, porque me miró mal, porque habló mal de mí. Y en mucho pueblo de Dios esto ocurre. Por lo tanto, no tenemos que levantar nuestra lengua para proferir juicios o para clamar al Eterno que juzgue a estas personas por su conducta, porque el Padre lo va a hacer al levantar ellos su lengua contra sus ungidos. Bien, entonces esto más bien, Yeshua dice, orad por ellos, orad por los que maltratan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita el manto, no le pidas tomar, no le impidas tomar también la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Y parecen difíciles, contradictorias y difíciles estas palabras, pero Él nos está enseñando aquí cómo debemos conducirnos. Al que te pida, dale. Bien. Y esto hay que también tener cuidado, porque a veces, no sé, llegamos a tener una cantidad o llegamos a tener provisión, y una persona te pide, pero tú ves cómo es esa persona, o sea, que no lo hace sin ninguna intención de recompensarte. Tenemos que tener cuidado con este punto, porque Yeshua dice al que te pide, dale, y no le impidas también tomar la túnica. Es decir, no le des una sola vez en ese sentido, pero tampoco dale todo lo que tienes, para que ya no tengas nada y todo se lo quede él, y no se vea cambio, no se vea una transformación en esa persona. Hay que tener cuidado, discernir todas estas cosas, y sé que hay mucho más que podemos hablar y profundizar en esto, pero Yeshua nos va a enseñar, el Padre nos va a enseñar en todos estos casos que también nosotros tenemos que profundizar. Al que te pida, dale, y al que te pida de lo tuyo, no se lo reclamas. Y conforme deseáis que hagan otros hombres, hacedles igualmente. Podemos darle, pero también tenemos que enseñarle. Yeshua enseñó acerca de esto. Pues, temáis a los que os aman, qué gracia, qué clase de gracia es vuestra, o qué mérito tenéis, dice otra versión, porque los pecadores también aman a los que os hacen, a los que los aman a ellos. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes pensáis recibir, ¿qué mérito tenéis o qué gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Yeshua nos dice, más bien amad a vuestros enemigos, haced bien y dad prestado, no esperando nada. Bien, no esperando nada, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Y esta es una palabra clave. Sed misericordiosos o sed compasivos, como vuestro Padre es misericordioso. Sed compasivos con ellos, como vuestro Padre también es
misericordioso. Y esto por ver la condición de estos ingratos y malos que han venido a llegar ahí por estar alejados del eterno Dios. Entonces, hacedles bien, dale, préstale, ponle la otra mejilla, dale también la túnica, pero de esa forma le vamos a enseñar que nosotros pertenecemos al Padre, que hay un principio del eterno y que también puede haber restauración sobre su vida. Entonces, Él nos dice esto para llegar también a estas personas de la forma como el Padre nos llegó a nosotros, siendo compasivo, siendo misericordioso, perdonándonos nuestras deudas, nuestros pecados. Así también nosotros lo vamos a hacer a ellos y a través de nosotros puede producir ese cambio sobre su vida. Y seguido de esto, Yeshua dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no condenaréis, perdonáis y seréis perdonados. Y cuando dice no juzguéis, está hablando, y en los siguientes versículos, el contexto es de condenación, porque está hablando de amar a ese prójimo, de hacer bien a ese prójimo, pero por causa de ellos ser ingratos y malos, no los juzguéis para condenación. Porque el mismo, y no está hablando de que no se puede juzgar, el pastor Luis nos ha hablado, nos ha enseñado acerca de esto. Bien, no vamos a profundizar en este punto, pero Yeshua dice en Juan 7:24, no juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Entonces, no está hablando de no juzgar, porque Yeshua dice juzguen con justo juicio, sino que aquí está hablando de juzgar para condenación, de condenar, de señalar a estas personas. No juzguéis de esa manera, de condenar. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante os darán vuestro regazo, porque con la medida que medís serás medido. Es decir, juzgas para condenar, para condenación, o con varios argumentos, a ti también te van a juzgar con lo mismo. Entonces, no juzgues para condenar. También dijo esta parábola, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No es cierto que ambos caerán en el hoyo. El discípulo no es mayor que su maestro y cualquiera que haya sido plenamente instruido será como su maestro. Entonces aquí tenemos otro ejemplo para imitar a Yeshua, para llegar a ser de su estatura, para a través de esas unciones, de esos ministerios que Él ha dado, podamos ser nosotros formados, plenamente instruidos y llegar a ser como Él, no juzgando a nadie, no siendo un ciego para guiar a otros ciegos, creyéndonos más que otros, condenando a otros, porque no vamos a llegar a ser más que Yeshua, o ser más santos que Él, o ser más poderosos que Él, por cualquier palabra que quieras utilizar en relación a esto, sino que llegaremos a ser como Él por causa de su formación, de su instrucción, de nuestro sometimiento a Él. ¿Por qué miras entonces la paja de los otros hermanos y no sacas la viga de tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, ven para sacar la paja de tu ojo cuando no miras primero tu viga? Yeshua le dice, hipócrita, saca primero la viga. Entonces, no juzgues a aquellos porque no sabes en qué estás mal, qué tienes tú mal, y no ves que estás mucho más, que puedes llegar a estar mucho más equivocado, más cerrado que tu hermano, que a lo mejor solo en una pequeña cosa se está equivocando, pero que es más visible y tú lo quieres juzgar para condenar. No llegarás a ser como el Mesías, no llegaremos a la estatura del Mesías, sino primero nos examinamos a nosotros mismos, dejamos de ser ciegos para entonces guiar a otros que tienen nublada esa visión o que no ve ese. Entonces, por sus frutos los vas a conocer. No hay árbol que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Esta palabra no solo la podemos relacionar con esos falsos profetas, sino también con respecto a lo que nos viene hablando Yeshua. De cada árbol es conocido por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de la zarza. El hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malvado de lo malo saca lo malo, de lo malo de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, si nosotros somos hipócritas para juzgar, para señalar, para condenar, para solamente ver las fallas, eso es lo que va a hablar, o de eso es lo que está lleno en nuestro corazón, porque
queriendo parecer un árbol bueno, queriendo ser bueno, y hay frutos malos en nosotros, no vamos a producir obras buenas o frutos buenos, sino que de la abundancia en nuestro corazón va a hablar la boca. Tenemos que primeramente cuidar qué tenemos nosotros allí guardado para entonces poder hablar correctamente como Yeshua. Así nos está influyendo. Ay de vosotros y también dichosos los que siguen sus instrucciones. Por eso él menciona, para finalizar en este episodio, darle el paso al pastor Luis, estos dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Entonces, ¿por qué no guardas en tu corazón estas buenas palabras para que de esas buenas palabras puedas hablar pueda hablar tu boca y enseñar a otros? Las palabras y yo os mostraré a quien es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Entonces, el episodio nos dice que el hombre que edifica su casa, que pone su fundamento sobre la roca, que son sus palabras, a este es semejante, porque vino el río, vino la tormenta y como su casa estaba fundamentada sobre sus instrucciones, no vino ruina sobre esa casa. Entonces no está diciendo que no va a venir tormenta o que no va a venir el río, sino que por estar fundamentados en sus instrucciones, en su enseñanza, en su Torá, es que va a resistir toda clase de río, de agua, de tormentas que puedan venir sobre su vida. Pero el que no está fundamentado en sus instrucciones, sino que en la cultura del mundo, en los argumentos del mundo o en lo que crea mejor conveniente, edifique su vida, su casa, su familia, entonces cuando venga esa doctrina, esa tormenta, ese ruido, va a venir gran ruina sobre su vida porque va a caer o va a ser llevado por esa doctrina, va a ser llevado por ese río, va a ser llevado por esa tormenta en esos argumentos que vengan y va a ser ruina y va a ser grande su ruina porque no estaba fundamentado sobre Yeshua, sobre su instrucción, sobre su. Bien, avanzamos al siguiente episodio con el pastor Luis donde Yeshua nos sigue enseñando. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 7, el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10, y nos habla de que Yeshua sana al siervo de un centurión. Vamos a ver, este es un pasaje tremendo de las Escrituras. Dice que cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, dentro de Capernaum, recordemos que Capernaum era una de las ciudades marítimas, junto con Betsaida, que estaban al margen del mar de Galilea. Dice, y el siervo de cierto centurión, el centurión era un capitán de 100 soldados, el romano, por supuesto, a quien este estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír acerca de Yeshua, envió a unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Esto es muy parecido a lo que sucedió con Cornelio, solamente que con Cornelio fue distinto porque fue el mismo Rúa quien le habló a Pedro, que estaba en la azotea, en casa de Simón el curtidor, en Jope, para que se acercara a la casa de Cornelio o a los hombres que él enviaba. Aquí fue distinto porque este centurión fue a unos ancianos de los judíos, porque así como Cornelio era un hombre que ayudaba al pueblo judío, presentándose pues ante Yeshua, le rogaban insistiendo, diciendo, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó una sinagoga. Entonces, fíjate que el hecho de este hombre amar a los judíos en ese momento específico permitió también, eso yo lo firmo al pie de la página, que también pues esta bendición que iba a venir sobre su vida se activara, porque recuerde que está escrito, bendito los que te bendijeran y maldito los que te maldijeran. Si fuese un maldiciente, si fuese un hombre que tuviese en su corazón algún tipo de resentimiento, algún tipo de rencor, algún tipo de maldad hacia los judíos, no creo que jamás esa puerta se iba a abrir. Pero era un hombre que amaba a la nación como Cornelio, hacía grandes limosnas. Dice que Cornelio hacía grandes limosnas y este hombre también hacía obras buenas. Entonces las obras buenas no justifican, pero las obras buenas
suben como un recordatorio para que la persona pueda tener la misericordia de recibir claramente el mensaje. Porque tú seas como la Madre Teresa de Calcuta, no por eso significa que vas a ser salvo. Necesitas obviamente el perdón por medio de la sangre. Necesitas los sacrificios, el sacrificio más importante, que es el sacrificio de Yeshua. Sin la sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces el problema con las religiones es que las religiones fomentan las buenas obras, pero las buenas obras no son para salvación. En ese contexto que yo te lo estoy planteando. Pero las buenas obras sí, caminar por la Torá sí es necesario, pero se accede a la salvación por medio de la sangre, de ser justificados en Yeshua. Pero es obvio que también necesitamos vivir cumpliendo la Torá. Lo que pasa es que la gente enfoca el tema de la salvación y siempre lo enfoca como los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y todas las religiones, los budistas, los islámicos, todos enfocan específicamente lo que tiene que ver con las buenas obras. Al oír esto, Yeshua envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su siervo. Presentándose pues ante Yeshua, le rogaba insistiendo: es digno que le conceda esto porque ama a nuestra nación, y él mismo nos edificó una sinagoga. Él mismo pagó de su propio peculio, de su propia plata, de su propio dinero, de su propio money, les edificó una sinagoga. Las sinagogas estaban regadas a lo largo y ancho del territorio. El templo es el templo de Camidash, el templo que fue reconstruido por Herodes, el templo que había sido edificado por Esdras y Nehemías fue, digamos, engrandecido, si se le puede llamar esa palabra, por Herodes. Recuerde que el templo de Herodes tenía unos anexos increíbles, donde estaba el patio, los lugares donde solamente podían estar las mujeres, los lugares donde se reunían solamente pues, los fariseos, los saduceos, los doctores del judaísmo rabínico. Usted dirá, es que bueno era Herodes. No, era muy malo. Lo que pasa es que esto es un tema de política. Como en toda política hay conveniencia, como en toda política hay transacciones, como en toda política hay, usted sabe, toda la clase de marramucias y toda la clase de cosas que se mueven en la política para poder gobernar. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Tenía una conciencia, por eso la Escritura dice que vayamos a él con plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos en agua pura. Dice, plena certidumbre de fe, limpios de la mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos en agua pura. Pero este hombre tenía una terrible conciencia. Recuerde que los romanos, una cosa que practicaban los romanos, ellos tenían mucho de la cultura griega. En Grecia, cuando se realizaban los juegos, estos que hoy son las Olimpiadas, lo hacían absolutamente desnudo. Los atletas estaban totalmente desnudos. Era una cultura totalmente sin ningún tipo de... lo que se llama el hedonismo. El hedonismo es una cultura del placer. Una exploración de toda forma de placer. Y los romanos habían adquirido también esta cultura del hedonismo. Recuerden que antes del Imperio Romano, todas las ciudades del Asia Menor estaban influenciadas por el Imperio griego, que fue antes del romano. Incluso los dioses romanos no eran sino una imitación de los dioses griegos. ¿Quién era Júpiter? Zeus. ¿Quién era Venus? Afrodita. ¿Quién era Marte? Ares. Por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero dilo de palabra y serás sano mi mozo. Algunos interpretan que esto era porque supuestamente, estos son algunos comentarios que hay al respecto, que supuestamente este mozo tenía con él una relación homosexual. Esto está extrabíblico, estos son comentarios de algunos, pero no hay una certidumbre que nos diga que realmente este hombre tenía con él una relación homosexual. Porque dice: no soy digno de que entre bajo mi techo, se lo dijo
Porque aún yo, siendo bajo autoridad superior, tengo soldados bajo mi mando, y digo, este de ahí va, al otro ven y viene, y a mi siervo esto y lo hace. Al oír estas cosas, Yeshua se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo estaba en buena salud. Ahora, ¿por qué el Señor se maravilla de él? Porque la gente necesita, fíjate, los mismos judíos necesitaban señales del cielo. Ellos le pedían a Yeshua, danos señales. Los mismos fariseos, lo que se supone que tenían que dirigir al pueblo espiritualmente, porque eran supuestamente los padres, eran supuestamente los maestros. El propio Nicodemo, cuando Yeshua le habla y le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar al vientre, nuevamente al vientre de mi madre y nacer? Pero resulta que los maestros de Israel le pedían señal del cielo, y él decía, no les será enviada absolutamente ninguna señal, sino la del profeta Jonás, porque como tuvo el Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Yo no entendía ni papa lo que les estaba diciendo. Pero, ¿por qué Yeshua se maravilla del centurión? Se maravilla del centurión porque el centurión no solamente estaba operando en una emuná distinta de la del centurión, de la que estaba en ese momento en Israel completamente, sino que el centurión estaba hablando de algo que era mucho mayor que una simple fe. En ese momento, una simple convicción, un simple creer. Estamos hablando de una fe que conlleva algo mucho más allá. Y usted me preguntará, ¿qué es esa fe? Estamos hablando de autoridad. La fe viene del hebreo emuná. Y la palabra emuná tiene que ver con obediencia, pero hay algo que es poderoso cuando hablamos de ejercer autoridad, de reconocer la autoridad de Dios. Es cuando tú estás plenamente convencido. La palabra autoridad se ha dicho mucho, que viene del griego exous y todo eso, pero la emuná de Dios, cuando se habla de autoridad, estamos hablando de una fe que ha madurado, estamos hablando de alguien que ha desarrollado una fe. Tú puedes tener una fe que la Escritura dice que todos tenemos una medida de fe, pero cuando hablamos de ejercer autoridad, estamos hablando de una fe que no admite ningún tipo de dudas. La Escritura dice que Abraham no consideró su cuerpo que estaba como muerto, ni consideró tampoco la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, sabiendo que Dios era poderoso. Por una palabra que le dijo, así será tu descendencia. Pero en el caso de este centurión no tenía absolutamente ninguna evidencia de que Dios le hubiese hablado antes. Y aparte de eso, aparte de no tener ninguna evidencia de que Dios le hubiese hablado, ni fue como, por ejemplo, en el caso de Gedeón, que Gedeón le dieron una prueba. A Gedeón puso el león amaneció mojado. En el caso, por ejemplo, de Ezequías, la sombra retrocedió un grado. Si es fácil que te muestren las cosas, pero este no tenía evidencia alguna. Y a pesar de que no tenía ninguna evidencia, le dice a Yeshua, dilo de palabra, habla, porque yo sé que tú tienes la autoridad de sanar. O sea, ¿de dónde salió eso? O sea, el pueblo de Israel tenía evidencia de las 10 plagas que cayeron. El pueblo de Israel tenía evidencia de ver que el mar rojo se abrió por la mitad, de ver la columna de fuego durante la noche, de ver la columna de nube durante el día, de ver el maná caer, de ver las codornices, de ver el agua brotar de la peña de Oreb, de incluso las serpientes ardientes, el fuego en Tabera. Todo eso tenía evidencia física, pero este no tenía evidencia de nada. Había escuchado, tal vez. Pero entonces él dice, dilo de palabra, y mi criado será sano. O sea, estamos hablando de una fe que sobrepasó los límites, que sobrepasa todo límite, que sobrepasa toda expectativa. El que tenga una fe así, le aseguro que va a recibir el milagro de Elohim. Porque la fe bebé tiene que desarrollarse, pero cuando la fe se convierte en autoridad, es una fe que tú le puedes ordenar al monte, desarráigate y plántate en el mar. El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte. Eso es autoridad. Ay, Señor, yo te pido, yo espero, yo te pido que tú algún día me sanes, porque mira cómo estoy, me está llevando la vida.
no hay convencimiento, hay incredulidad. Pero cuando tú empiezas en un proceso a creer, ¿verdad que tienes que luchar con la incredulidad interior? ¿Verdad que tienes que luchar contra eso interno que te quiere decir que no? Pero cuando llegas a un punto, cuando tú desarrollas autoridad, tú le vas a ordenar a la enfermedad y le vas a decir en el nombre poderoso de Yeshua. Está escrito en Isaías 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y le tuvimos por azotado, por herido y rebatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, era el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ante esa autoridad, ¿qué enfermedad verdaderamente se va a querer quedar allí? Una cosa es simplemente la fe, pero cuando la fe es autoridad, los milagros van a ser absolutamente un hecho, una realidad. Dice Mateo capítulo 8, del 5 al 13, cuando él entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogando. Este es el mismo pasaje, vamos a ver bajo qué perspectiva lo dice Mateo. Rogándole y diciendo, Señor, mi siervo yace en cama paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, pero solo digo de palabra y mi siervo será sanado. Porque aún yo siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí. Digo este de ahí va, al otro ven y viene, a mi siervo esto y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, el centurión provocó que él diera una prédica ahí. Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados en las tinieblas de fuera y será el llanto y el crujir de dientes. Entonces dijo Yeshua al centurión, ve, que se te haga como has creído, y el siervo quedó sano desde aquella hora. La diferencia entre la mujer sirofenicia y la mujer sirofenicia no tenía suficiente fe. La mujer sirofenicia estaba rogando, pero con incredulidad. O sea, ella estaba, una cosa acercarse al Eterno con incredulidad, una cosa acercarse al Eterno procurando la lástima, con baja autoestima, con falta de identidad. La mujer sirofenicia le dijo, socorro, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a perrillo. Le dice, sí, Señor, pero no perrillo cae de la migaja de la mesa de sus amos. Y ahí cuando la insistencia, la perseverancia de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que te quiero yo decir con esto? Es que lo que vemos en este hombre, que fue poderoso, fue tremendo, es la autoridad. La autoridad de los hijos es la que provoca que se abran los cielos, es la que provoca que se desaten milagros, señales y prodigios. Porque la autoridad está revestida de identidad. Cuando una persona tiene clara cuál es su identidad, esa persona va a manifestar la autoridad del cielo. Una persona, ¿cómo tú sabes que una persona no tiene clara su identidad? Cuando nunca habla con autoridad. Dios no quiere que nosotros hablemos rogando, Dios no quiere que nosotros andemos dudando, no quiere que andemos con una mente dividida. La Escritura dice que el que duda es semejante a las ondas del mar, que es llevada por cualquier viento. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de parte de Elohim. Entonces, ¿cuál es lo contrario a una persona dudosa, a una mente dubitativa e incrédula? Lo diferente de una mente íntegra. El que tiene una mente íntegra es porque esa persona llegó a un nivel de autoridad. ¿Cómo tú crees que va a hablar una persona que no tenga dudas en su mente? ¿Con autoridad? O sea, si a mí me preguntan, si yo tengo dudas en mi mente de que Dios no fue quien creó los cielos y la tierra, sino que también pudo haber sido la gran explosión, el Big Bang, yo no voy a hablar con autoridad, voy a hablar con dudas, con temores, con incredulidad. ¿Cómo habla una persona que no está segura? Bueno, quién sabe, puede ser, tal vez, yo creo. No, yo creo no. ¿Quién creó los cielos y la tierra? La Escritura dice que en el principio creó el Eterno los cielos y la tierra. Háblalo con autoridad. Te vas a morir de la enfermedad esa, te vas a morir del cáncer, te vas a morir, te diagnosticaron un cáncer. Ok, esa sería la realidad. Pero la Escritura dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores. Eso hay que hablarlo con autoridad. Cuando hablamos con autoridad, no
puede haber absolutamente dudas en nuestro corazón cuando tú hablas con identidad, cuando tú hablas con autoridad, absolutamente la enfermedad tiene que huir. Así que de ahora en adelante, deja de dudar, deja de temer, deja de tener incertidumbre en tu corazón. No puedes ser de doble ánimo, no puedes tener una mente dividida, no puedes permitir que el enemigo te divida la mente. Es tiempo de hablar una sola cosa, es tiempo de tener una mente íntegra y hablar con unidad, hablar con integridad. Yeshua resucita al hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7, de 11 al 17 dice: un poco después aconteció que fue a la ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad de aquí, que estaban sacando a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, siendo ella misma viuda, y una gran multitud de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor fue movido de compasión a causa de ella y le dijo: no llores. Y acercándose agarró el féretro de manera que los que lo levantaban se detuvieron y dijo al joven: aquí te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar y lo entregó a su madre. Y un gran temor los sobrecogió y glorificaban a Elohim diciendo: un gran profeta se ha levantado, un gran Naví se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina. Entonces vemos un poderoso prodigio, vemos un poderoso milagro que realizó Yeshua en este lugar. Un milagro que representa la misericordia, un milagro que representa la gracia y la misericordia del Padre. Pero fíjate lo que provocó ese milagro, de esa resurrección, de esa viuda de Naín en ese pueblo, que empezaron a decir: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios visitó a su pueblo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, de lo que venimos hablando, pueblo, vienen días en que el Padre Eterno va a derramar de su gloria, va a derramar de su presencia, va a abrir una puerta, porque viene ciertamente avivamiento sobre las naciones. Y tú eres el escogido para que Dios haga esos milagros, para que Dios resucite muertos, para que Dios eche fuera demonios, para que Dios sane enfermos a través tuyo. Tú eres el escogido para esos días. Y los días son ya. Los días vienen de camino. Nosotros vamos a ser los recipientes de su presencia, los recipientes de su gloria en los días finales. Y vamos a ver los milagros de Elohim tremendamente. No va a ser sobre unos pocos. No va a ser sobre los encumbrados, los poderosos, los famosos, sino sobre los humildes, sobre los sencillos, que viene esa gloria y que será derramada sobre nuestra tierra. Antes de que Yeshua vuelva, antes de que ocurran los eventos que van a suceder, una gloria se va a derramar sobre el planeta Tierra, lo digo con autoridad. Y los milagros que vemos en las Escrituras, que sucedieron, ocurrirán de una forma gloriosa, como la gente jamás se había imaginado, como no había entrado en el cerebro ni en la imaginación de muchos pueblos que he escuchado. Así que prepárate, porque ciertamente verás esos milagros acontecer nuevamente. Amén. Así es, Pastor Luis, muchísimas gracias. Creemos en esas palabras, creemos en esa promesa. No solo estudiamos la Torá, estudiamos los evangelios para ver lo que sucedió en ese momento. Lo estudiamos porque tenemos la convicción de que así como Yeshua se manifestó su reino, así como se manifestaron sanidades, se manifestaron prodigios, así creemos que en este tiempo, sobre nuestras vidas, sobre tu vida que nos estás viendo, se manifiesta también la dimensión del reino, se manifiesta la sanidad de Yeshua, se manifiesta lo que Él nos ha dejado en su palabra, nos ha dejado en su Torá, y bajo eso caminamos y en eso creemos. Y aunque nuestros ojos en estos tiempos vean situaciones difíciles, vean situaciones complicadas, creemos lo que dice Yeshua, creemos lo que dice la palabra, lo que dice la Torá, y eso proclamamos, y en el nombre de Yeshua declaramos que en eso caminamos, así como decía el Pastor Luis, con autoridad. Así proclamamos la palabra del Eterno con autoridad, para caminar en ella y para ver también en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro territorio, manifestada la gloria del reino.
Familia hermosa, con esto nos despedimos por esta semana, en esta porción, como siempre dándole las gracias por habernos acompañado en este hermoso tiempo de estudio, de instrucción y también de manifestación de milagros en este día, porque lo creemos también que es así. Les invitamos a que pueda seguirnos en nuestras redes y también a que pueda estar pendiente de cada una de nuestras transmisiones y de todo lo que el ministerio tiene para ustedes en nuestras diferentes redes sociales. Que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Shalom para todos.